Amigas y amigos televidentes, hoy está con nosotros el ingeniero José Israel Cuello, analista político. Con José Israel Cuello vamos a hablar muchos temas, fundamentalmente sobre la política que está viviendo la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. José Israel, estamos a 9 días para que Danilo salga y Luis Abinader entre. ¿Qué tú esperas? Hay que entender que la transición ha sido sorpresivamente fácil, que ha habido muy poca resistencia de parte del gobierno que entrega frente a la inminencia de su sustitución. Esto indica que alguna garantía se le ha dado de su seguridad personal
y de un tratamiento que no les haga resistir en la entrega del poder. De todas maneras, así debe ser. Si usted perdió las elecciones, usted tiene que entregar. No hay ningún mérito especial, pero siempre sorprende. Siempre es sorpresivo un comportamiento civilizado y poca agresividad desde fuera del poder. Naturalmente, en ese aspecto es natural que ellos esperen que estar en el poder para demostrar cuál es su comportamiento con relación al que baja del poder. Pero hasta ahora no ha habido ninguna preocupación, al contrario, todo ha sido muy civilizado, todo ha sido muy viable. En Estados Unidos hay más problemas con eso. Trump dice que no va a entregar. Pero aquí todo ha sido bien. Aplausos mucho para ellos. El Departamento de Estado ha dicho que todos los gobiernos haya corrupción que lo lleven a la justicia. Ahora, ¿se puede extrapolar eso a la República Dominicana? Vamos a ver, eso depende del nuevo gobierno y de su actitud frente a ese tema. Hay temas sumamente ríspidos en el problema de la corrupción en la República Dominicana y el largo periodo que pasó el PLD en el poder hizo que eso se extendiera en muchos aspectos hacia prácticamente centros de negocios como tales. Es más, de alguna manera se entiende que era una corporación dedicada a los negocios desde el poder. Vamos a ver hasta dónde llega el nuevo gobierno en el escrutinio de estas cosas. Pero algo habrá de pasar al respecto de eso. Pero esto no es lo más importante en este momento. Creo que dentro de la renovación del poder, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, es más acuciante para todos los dominicanos que una corrupción que siempre es precio de la democracia. Lamentablemente es así. ¿Tú entonces no esperas que sea perseguida la corrupción? Hipólito fue presidente por ese mismo partido. ¿Persiguió a quién? Pero él dijo que ningún presidente se persigue ni se toca. Bien, pero Abinader no ha dicho nada al respecto. Ni los suyos dicen nada al respecto. El problema principal ahora mismo hay que concentrarse en el problema de la crisis económica y el problema de la pandemia, porque la economía dominicana no da mucho más. Una parálisis muy dura. No resiste mucho tiempo sin que la inflación se desate y sin que se provoquen algunas convulsiones de carácter social. Los propulsores de la Marcha Verde han dicho que si no hay presos y devuelto el dinero, en enero están en la Plaza de la Bandera. Eso es natural. Ellos están haciendo carrera política con ese recurso y creo que es muy bien que lo hagan. Creo que las manifestaciones públicas son parte de la vida democrática y ellos tienen que mantener alerta y es su recurso, un recurso que le ha sido efectivo. Lograron organizar una oposición que no parecía capaz de derrotar al PLD. Es un éxito y el éxito compromete. Lo veo muy bien. Porque esa campaña se centró en la corrupción. Sí, esa campaña avanzó sobre la corrupción. Yo creo que el Procurador General de la República aportó más que ellos, haciendo un mamotreto de juicio sobre el tema de Odebrecht, que terminó en nada. ¿Dónde están las consecuencias de ese mamotreto? O sea, no se puede coger la justicia para dar pellizquito por aquí, pellizquito por allá y hacer un paquete de acusaciones
en definitiva no tuvieron sustento. Pero esas acusaciones fueron porque no fueron bien instrumentadas o porque no hay pruebas. No, desde el acuerdo con Odebrecht, es que se aceptó que lo que se le pagó a Rondón era la cifra de referencia y no lo que ellos mismos dijeron, que el 22% de todas las contrataciones estaba reservado en su contabilidad para fines de propinas, coimas y corrupción. O sea, esos dos números había que cogerlos y entender cuál era la referencia. Desde un principio era claro que había que coger más grande, porque ellos no van a aceptar un número más grande si no lo van a utilizar. Además, cuando se hace una reserva en contabilidad, es para tú gastar esa reserva o quedártela tú. Entonces hay un sobreprecio para tú cogerlo. Aquí la corrupción es muy buena. Yo hago una reserva de 100, doy 20 y me quedo con 80, que no están en el contrato, en el análisis de costo de la obra. Pero a veces yo pienso que hay una cierta ingenuidad, hay un cierto desconocimiento de los elementos sencillos de la administración privada, que es de la contabilidad sencilla, cuando esas cosas pasan y nadie le hace caso. Lo cierto es, incluso Miriam lo dijo cuando hizo su observación sobre el proceso de instrucción, y lo que hicieron fue informarla y cancelarla de la Suprema Corte de Justicia. Porque esa señora debió salir de ahí presidenta de la Suprema. Eso era lo que correspondía. Si el gobierno estaba interesado en condenar la corrupción. Pero al no estar interesado, es natural que las cosas se terminen en nada. El juicio de Odebrecht se reanuda el 21 de septiembre. Eso terminó ya, eso es una basura, eso hay que enseñar, eso hay que empezarlo de cero otra vez. Eso no se puede dejar prescribir, hay que enseñar, empezar de cero profundamente y haciendo una investigación a fondo. Todos los elementos están ahí, eso se ha debatido mucho, para hacer una investigación rápida y eficiente que conduzca a sanciones justas, merecidas. José, de este gobierno, el caso del procurador, ¿tú crees que ese procurador va a perseguir la corrupción? Ese es un nombramiento fundamental del gobierno que viene. Fíjate que no se ha producido. Prácticamente lo que queda es el ministerio que no se haya anunciado, el Ministerio de Educación Superior, no recuerdo qué otro ministerio como tal, y la Procuraduría General de la República. Ese anuncio va a determinar un nivel de confianza de la población sobre el nuevo gobierno y un nivel de desconfianza. Un gobierno que depende, encabezó una candidatura triunfadora, pero no tiene un 50% del voto. Y los primeros tiempos, los gobiernos tienden a desgastarse. A partir de la toma de posesión, el país está atento a su comportamiento. Y el punto clave de la confianza pública sobre ese gobierno es a quién designa Procurador General de la República. Vamos a ver. Hasta ahora la mayoría de los nombramientos han sido recibidos de manera plausible por parte de la población. Y en realidad es un buen gabinete, hasta ahora lo anunciado. Tiene un equilibrio político, tiene un equilibrio social, tiene una serie de condiciones novedosas. Pero hay que comenzar a firmar cheques, hay que tomar posesión, hay que hacer nombramientos menores para definir todo el panorama de cara a 4 años. José, pero ¿y el caso entonces de los fiscales para que la justicia sea eficiente? Mira, los fiscales
normalmente lo maneja el Consejo de la magistratura. de la magistratura, no el Consejo de la Magistratura, el Consejo del Ministerio Público. Del Ministerio Público. El Ministerio Público. Pero para constituir ese consejo se necesita nombrar el procurador. Y normalmente en el Ministerio Público se ha ido asentando el criterio de la carrera y del ascenso por antigüedad y por comportamiento. Naturalmente, con ciertos tropezones, ciertos empujes y ciertos reconocimientos. Pero lo que es de esperar es que frente a una nueva reforma de los componentes del Ministerio Público, que no necesariamente no hay que sacar a muchos, sino simplemente promover dentro de la carrera a los que le corresponda, habrá que ver cómo se hace eso. El otro día, en el programa de Julio Jacín, que participo 2 veces a la semana, se habló de la modificación constitucional versus el nombramiento del procurador. De que para tener un procurador independiente se necesita modificar la Constitución. No. Para tener un procurador independiente se necesita un procurador que pueda ser independiente. Con constitución o sin constitución. El que no sabe de eso, o el que es un sinvergüenza, va a no saber o a ser sinvergüenza. O a tener la excusa de una cosa por la otra. Ahora, hay necesidad de que se señale una persona independientemente de que en algún momento se modifique la Constitución y se convierta eso en un principio fundamental del Estado. Pero hoy y siempre ya necesitaba una persona con pantalones ahí para manejar el problema de la Constitución. Igual sucede con la Cámara de Cuentas. Eso lo que hacen es sancionar los estados financieros que le mandan. Y decir que todo está bien, que el papelito tal corresponde a los papelitos Juan. Que si se compraron 2 libras de azúcar para hacer café en una oficina, se hizo la cotización y está anexo el volante, y es un problema burocrático. No, eso no es. Eso no es. Eso no es. A través de los papelitos, uno detrás de otro, se hacen muchas cosas. José Israel, vamos a la primera pausa para luego seguir con esta interesante entrevista con el ingeniero José Israel Cuello. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano
nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. José Israel, a partir del 16 de agosto, ¿cuál será la suerte del PLD? El PLD entra ya en una convulsión interna muy fuerte, que todavía no ha trascendido a la población. Están en el momento de los gritos internos, de la reprobación, de las recriminaciones internas por el fracaso electoral. Pero el PRD pudo reformarse y convertirse en PRM y ganar las elecciones, pero pasó 16 años fuera del poder. De los 20 últimos años, 16 lo pasó fuera del poder. Siendo en el 96, cuando el PLD llegó al poder por la alianza con Balaguer, el PRD era el partido destinado a gobernar 20 años el país, a la muerte de Balaguer. Sin embargo, no lo pudo ser. La renovación del PRD en el PRM ha sido muy profunda. Hay un problema de edad, de formación política, de formación intelectual, de representación social, que cambia mucho un partido con respecto a otro. Vamos a ver si tiene madurez suficiente para manejar las cosas, porque hasta ahora los gobernantes PRDistas han sido buenos en la oposición y muy malos en el ejercicio del poder. Ya he destacado que Juan Bosch duró 7 meses, a pesar de que él mismo decía que saber gobernar era saber permanecer en el poder. Entonces él no supo gobernar. Fue él mismo que se juzgó. Después, don Antonio se pegó un tiro cuando no tenía por qué hacerlo, simplemente porque su hija y su yerno hicieron uso del poder para ciertas bellaquerías. Y además Jorge Blanco lo amenazó. Jorge Blanco lo tenía amenazado, pero él no tenía por qué pegarse un tiro porque a él nadie le hacía acusaciones. Pero sencillamente no entendió que tenía que pasar un momento difícil entregando el poder a un enemigo de siempre. Jorge Blanco era un enemigo y además un enemigo malo. Jorge Blanco salió con la mesa al caco y terminó vistiéndose de hembra para meterse en una embajada. Y Jacobo Magluta le tocaron 43 días y acabó con media finanza pública. Le pagó a todos los ingenieros balagueristas que tenían unos contratos ahí sujetos a revisión eterna. Le pagó cobrando un 40% de comisión, él y sus seguidores. Y por último, Hipólito Mejía rompió el juguete. Hizo un tollo con la economía dominicana de un día para otro. Se apoyó en banqueros que fueron socios suyos en el ascenso al poder, sabiendo quiénes eran, y luego que discutió con ellos
le clavó la espuela al país entero con un desastre en el manejo de la finanza pública. Entonces, esos son los gobernantes PRDistas o PRDistas en la evolución de ese partido. Bueno, vamos a ver cómo lo hace este joven. Hasta ahora él ha sido muy discreto, tiene un buen gabinete, tiene una buena vicepresidenta. Vamos a ver. Hay que darle un compás de espera. ¿Y cómo tú ves el papel de Hipólito? A Hipólito le han entregado varios ministerios muy importantes. Habrá que ver qué hace con eso. Tiene agricultura y la Fuerza Armada. ¿Y las visitas? ¿Eh? ¿Y las visitas que está haciendo? Bueno, él es muy visitador. Él va a muchos sitios que no lo invitan. Se aparece. Esas son sus características. Pero la politización de la Fuerza Armada es un problema peligroso. Eso de entregarle la dirección de la Fuerza Armada a un partido, a una tendencia dentro de un partido político, no es sano. No es sano. En vez de marchar hacia la despolitización de la Fuerza Armada, en ese caso, lo que se ha hecho es acentuar la politización de la Fuerza Armada. Porque la tiene una facción del PRM, de Hipólito. Él es un hombre discreto, hay muchos factores buenos, pero es un paso en falso. José, cuando tú analizas la situación del PLD, ¿y cuál sería la situación entonces en el futuro de Leonel Fernández con la fuerza del pueblo? Mira, para una primera participación electoral, a Leonel Fernández le fue mejor que a Juan Bosch. Cuando Juan Bosch participó por primera vez en elecciones con el PLD, que fue a 4 años de su fundación, no a 40 días, ni a 2 meses, ni a 3 meses, sino a 4 años. Juan Bosch sacó, creo que fue 18,000 votos. 18,000 votos. Y Leonel sacó un 5% del electorado. No sé la suma exacta, pero si no fue un 5, se aproximó, pasó del 100. 4.8. Bueno, yo pienso que para un primer ejercicio del poder, además, su objetivo no era ganar, era que Danilo no ganara. Y además tiene un grado de representación en los ayuntamientos y en el Congreso muy superior a la votación que sacó. No, y además de alianzas bien hechas. Pero además la Constitución no le prohíbe que sea candidato de nuevo en el 2024. No, él puede ser candidato. Él está en buena posición. Pero Danilo no puede ser candidato. No, Danilo ya no puede ser. Tendría que modificar la Constitución o modificarse la Constitución y nadie le va a regalar la presidencia a Danilo desde fuera del poder. Él fuera del poder. Mira, tú puedes convocar a la Asamblea Constituyente, que es la misma Asamblea Nacional en función constituyente, con mayoría privilegiada, mayoría calificada, y esa Asamblea no va a apoyar que Danilo vuelva. De manera que no hay nada que hacer. Y entonces, el futuro de Danilo ya finiquitó a partir del 16 de agosto. Mira, la política es una carrera que no necesita del poder ni del partido para el que tiene vocación para hacerlo. Hay gente que en el caso de Balaguer, por ejemplo, cuando Balaguer salió por la anunciatura, nadie sabía que volvía al poder y gobernó hasta el último día de su vida. O sea, un problema de vocación. Y Danilo tiene vocación política. De manera que él puede hacer, continuar en la política sin necesidad de expresar aspiraciones de ese nivel. Apoyando a otro, perfilando a otro. Sí, porque él tiene liderazgo.
y tiene una obra política que puede fructificar. Pero eso es un problema de su decisión. Pero con esa asamblea constituyente que se conformaría con eso que se le dieron ahí, él no va a lograr que lo habilite. A menos a que lanzado una carrera política gane fuerza política. Y entonces sí, se ablandan. Pero estamos especulando, estamos hablando de términos fuera de tiempo. Ahora, José, en la parte económica, ¿qué tú esperas? Mira, en general la economía mundial está vuelto un desastre como consecuencia de la pandemia. Todos los equilibrios monetarios y financieros del mundo se vulneraron. Y naturalmente, hasta ahora, ese tipo de situaciones se ha resuelto de una manera, con una inflación terrible que empobrezca a la población enormemente, o con una guerra. Las situaciones de las dos guerras mundiales del siglo XX fueron en un clima como este, después de las grandes convulsiones financieras, sobre todo la economía capitalista más desarrollada y particularmente en Estados Unidos. Eso es la experiencia que tiene la humanidad en sociedades capitalistas. Ya todas son capitalistas, más atrasadas, más adelantadas, pero ya no hay nadie que se pueda poner, ni siquiera le interese ponerse en nombre de socialistas. Fueron muy listos los socios durante mucho tiempo para que eso se acabara. De manera que o nos espera una guerra o nos espera una inflación terrible. Puede que aparezca un genio económico que maneje las cosas de otra manera, pero hasta ahora no se ve. Además, nadie plantea que se pueda resolver de otra manera. Pero mientras tanto hay que entender que al mismo tiempo que se recogen las consecuencias de salud de la pandemia, hay que recoger la cantidad de dinero que se tiró sin trabajar al uso público. Ese dinero hay que recogerlo. José, pero aquí hay casi 1 millón de personas desempleadas por la pandemia. No, eso es otro elemento. Eso es otro elemento. Y además una economía informal. El 50, fíjate, la gente que está en la calle, si se reactiva la economía, vuelve a su trabajo, más o menos donde estaba, mejora o empeora, pero ya son problemas humanos, personales, no de colectivo, como es hoy. La gente no puede salir a trabajar. Sencillamente no puede salir, no puede ir a su trabajo. Y la informalidad de la economía siempre ha caracterizado. Es más, la economía dominicana tiene un elemento de informalidad enorme que en algún momento es virtuoso, en otro momento es muy complicado. Y lo principal en la informalidad, se vio en la práctica ahora, es que a un movimiento cualquiera de la economía, la informalidad no funciona. Por ejemplo, todas esas empresas que ya habían creado un mercado en el turismo de alimentos y bebidas, de repente ven que el turismo se para y no hubo forma de que esa gente pudieran hacer que esos productos llegaran a la sociedad. Los productores, que es donde comienza la cosa, tuvieron que vender muy barato sus productos y algunos botarlos y dejarlo que se pudieran en el campo. Y al mismo tiempo los consumidores tuvieron que pagarlo más caro. ¿Quién ganó? Los especuladores intermedios. Pero hubo una pérdida del producto, que es una pérdida de la riqueza nacional. Entonces, es complicado porque la informalidad no es confiable en una situación de esta naturaleza. Ya. José Israel,
Te doy las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy y yo espero tenerte de nuevo. A ustedes, amigas y amigos televidentes, le damos las gracias por haber estado con nosotros y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.